Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde España, aquí en Mallorca, Islas Baleares. Soy Mamen de la Cruz y quiero darles la bienvenida a un nuevo espacio de Vive con Alma. Si es la primera vez que llegas a este espacio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Mamen de la Cruz y esto es Vive con Alma, un entrenamiento de vida en 22 pasos. Un entrenamiento que no se hace en ningún gimnasio, sino en la vida, en el vivir. Porque la vida no solo se estudia para adquirir un conocimiento, sino también para entrenarlo, para practicarlo, para vivirlo. Porque cada experiencia, cada alegría, cada dificultad y sobre todo cada persona que aparece en nuestro camino viene a enseñarnos algo. En los programas anteriores hablábamos de la respiración, hablábamos de cómo empezamos a seguir respirando desde esa primera respiración que hacemos en la vida, de cómo nuestra manera de respirar refleja también nuestra manera de vivir. Después hablamos del juicio, de esos juicios que aprendemos desde pequeños, de esa voz que muchas veces nos dice que no somos suficientes, que no podemos o que tenemos que ser de una determinada manera para sentirnos aceptados. Y en este último hablamos de ese dar y recibir, aprendiendo a vivir desde ese equilibrio, desde ese respeto y sobre todo desde esa presencia con nuestra propia vida. Si quieres seguir profundizando en este camino, te invito a que puedas seguirme en Instagram como Mamen_de la Cruz, donde comparto reflexiones, herramientas y todo este recorrido de vivir con alma. Hoy quiero invitarte a dar un paso más, pero antes de nada, ¿sabéis una cosa? Cada vez estoy más convencida de que el problema no es todo eso que nos va pasando. El problema es que casi nunca nos detenemos a preguntarnos qué estamos haciendo con todo eso que nos está pasando. Y eso genera muchísima incertidumbre. Vivimos en una época en la que tenemos más información que nunca. Tenemos respuestas para casi todo. Podemos hablar con alguien que está al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Podemos resolver gestiones sin salir de casa. La tecnología ha avanzado muchísimo y eso es maravilloso, pero el avance nunca debería asustarnos. Lo que sí que me hace pensar es otra cosa. ¿Estamos evolucionando nosotros al mismo ritmo que está evolucionando el mundo? Porque sinceramente, cada vez veo a más personas agotadas. Atiendo a personas con mucha más ansiedad, con estrés, más personas que sienten que viven con un nudo en el pecho sin saber muy bien por qué. Más personas que consiguen aquello que llevaban años persiguiendo y aún así siguen sintiendo un vacío. Y entonces me pregunto, ¿será que estamos buscando en un lugar equivocado? Porque hemos aprendido a mejorar nuestra vida por fuera, pero ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a mejorar la vida que llevamos por dentro? Piensa en un día cualquiera. Suena el despertador, coges el móvil, lees mensajes, miras las noticias, vas al trabajo y muchas veces hasta vas corriendo y con prisa al trabajo. Contestas llamadas, resuelves problemas, llegas a casa, te pones una serie o una película, vuelves a mirar el móvil y cuando por fin te vas a dormir, el cuerpo está agotado, pero la mente sigue hablándote. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Porque el cuerpo puede parar, pero una mente que lleva años aprendiendo a vivir deprisa no sabe detenerse solo porque tú cierres los ojos. Y ahí empieza algo muy importante, nuestro sistema nervioso. Algo a lo que debemos de prestarle la atención completa, una atención totalmente necesaria en el día, porque nuestro sistema nervioso no solemos nunca hablar de él, pero está trabajando las 24 horas del día, en cada conversación, en cada preocupación, en cada discusión, cuando también estás alegre o cuando sientes miedo, todo pasa por él. Imagínate que llevas una mochila. Al principio pesa poco, metes un problema, metes una decepción, una preocupación y bueno, puedes seguir caminando. Pero después llega otra y otra y otra. Y nunca te detienes a dejar ninguna en el suelo. Llega un momento en que ya no sabes por qué estás tan cansado o cansada. Pero el cansancio no empieza de un día para otro. Lleva años acumulándose. Y eso me hace pensar en algo porque nos preocupamos muchísimo por alimentar nuestro cuerpo bien.
Que esté bien, nos preocupamos por hacer ejercicio y también está bien, pero ¿qué estamos haciendo con todo aquello que alimenta nuestra mente y nuestro corazón? Porque las emociones no desaparecen porque las ignores. No desaparecen porque sonrías delante de todo el mundo. No desaparecen porque sigas en este mundo caminando desde esa determinada manera diciendo que ya pasará. Eso no es caminar. Muchas veces simplemente esas emociones van esperando. Esperan a que un día tengas el valor de escucharlas. Y ahí quiero hacer una pausa. Porque creo que aquí cometemos uno de los errores más grandes. Confundimos sentir con sufrir. Y no es lo mismo. Sentir es humano. Sufrir durante años por aquello que nunca quisiste mirar es otra cosa. Porque hay las personas que vienen me dicen, Mamen, necesito cambiar esto de mi vida, necesito darle un giro porque así ya no puedo seguir más. Perfecto. Pero yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a conocerte de verdad? Porque cambiar de trabajo, mejorar tus relaciones, mejorar tu comunicación, mejorar tu economía y tener una paz, una tranquilidad con la que poder vivir tu día a día, puede ocurrir, claro, pero lo difícil es cambiar la manera en la que tú respondes a la vida, a todo eso que se te va presentando. Porque ahí ya no depende del mundo, depende de ti. Y eso da mucho miedo, porque significa dejar de buscar responsables fuera y empezar a hacerte preguntas para comprenderte. Porque comprenderte cambia completamente la forma en la que empiezas a vivir. Hay una frase que me gusta mucho y dice que la libertad no consiste en hacer siempre lo que quieres. La libertad consiste en poder elegir cómo respondes a aquello que no habías elegido vivir. Y ahí está el verdadero entrenamiento. Porque no es cuando todo sale bien, sino cuando la vida no sale como esperabas. Porque es muy fácil hablar de paz cuando todo va bien. Lo difícil es mantener esa paz cuando algo se rompe o cuando algo va mal o cuando algo no sale como tú esperabas. Cuando pierdes un trabajo, cuando una relación termina, cuando un proyecto no sale como esperabas. Cuando la vida no responde al plan que habías imaginado. Y sin embargo, quizá ese precisamente momento donde existe esa verdadera evolución en ti. Ese verdadero cambio, ese verdadero giro. Y eso es tomar responsabilidad. Porque cuando consigues todo lo que quieres, es porque precisamente estás atravesando tanto lo bueno como lo malo. Cuando aprendes a convertir cada experiencia en una oportunidad para conocerte un poco más, eso es la libertad de conocerte. Porque el universo está constantemente en movimiento. Igual que tú, el universo es libre en su movimiento. La naturaleza cambia, las estaciones cambian, nuestro cuerpo también cambia, las células también cambian, todo cambia. Y nosotros muchas veces somos los únicos que queremos que nada cambie, aunque por dentro estés deseando un giro y un cambio. Pero date cuenta, queremos que las personas sean siempre iguales. O que cambien a nuestro gusto y a nuestra merced. O que las circunstancias sean siempre favorables a nuestro gusto y a nuestra merced. Que todo permanezca exactamente como nosotros queremos. Pero la vida nos recuerda una y otra vez que eso no es posible. Porque cada transformación es una responsabilidad tuya. Y para eso te tienes que conocer de verdad. Porque la propia naturaleza te lo muestra el día a día en la vida. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí, en Vive con Alma. Continuamos en Vive con Alma. Cualquier cambio, transformación o mejora personal que quieras hacer en cualquier ámbito de tu vida, hay un estado en el que siempre digo que todos, absolutamente todos, hemos pasado. Y es una palabra que escucho mucho y de aquí adelante seguro que escucharé muchísimo más. Que se llama
frustración. Quiero detenerme un momento en ella, porque repito, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido muy frustrados. Queríamos que una relación funcionara y no funcionó. Queríamos un trabajo y no llegó. Queríamos que una persona nos entendiera y nunca nos entendió. O queríamos que las cosas fueran de una determinada manera y no lo fueron. Y entonces aparece esa sensación de impotencia, esa sensación de decir, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por qué no llego? ¿O por qué no llega? ¿Por qué algo estoy haciendo mal? Es que debe ser que algo esté haciendo mal. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y si el problema no fuera que todavía no ha llegado? ¿Y si el problema fuera cómo estás viviendo mientras todavía no ha llegado? Porque queremos conseguir muchas cosas. Y eso está bien. Tener sueños está bien. Tener objetivos también. Y querer seguir creciendo el día a día también. Pero casi nunca prestamos atención a una cosa. ¿Desde qué lugar estás caminando hacia ese objetivo? Porque puedes conseguir un sueño desde la ilusión, desde la pasión, o otro desde la desesperación. Y no son iguales. Es que no lo son. Hay personas que trabajan muchísimo, pero trabajan desde ese miedo. Desde, y si no lo consigo, no valgo, tengo que hacerlo porque tengo que demostrar que valgo, no puedo fallar. Y eso desgasta muchísimo, porque ya no estás disfrutando del camino, estás sobreviviendo dentro de él. Y claro, después intentas apagar todo ese ruido de maneras que cada uno sabe cómo las apaga, pero desde luego que no son nada convenientes para seguir creciendo en el camino. Y la vida no es que quiera que sobrevivas con todas estas situaciones, al revés, te las está mostrando para que vivas. Y es que siempre digo que tener objetivos es maravilloso, pero todavía es más importante que la persona que está recorriendo todo ese camino lo disfrute, que te conviertas en esa persona feliz, con pasión, con alegría, aun teniendo las dificultades del día a día, pero que disfrutes de ese camino, que lo vivas. Porque imagínate que consigues todo lo que quieres, ese trabajo, esa pareja, esa familia, esa casa, ese proyecto, mejoras tu economía, mejoras el dinero que entra, pero llegas completamente roto o rota. ¿Ha merecido la pena? Para mí no. Porque el verdadero éxito no es llegar. El verdadero éxito es llegar sin haberte perdido por el camino. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Porque entonces dejas de correr hacia esos objetivos y te empiezas a plantear la vida de otra manera porque te estás conociendo. Por eso siempre, cuando vienen a querer trabajar algún determinado aspecto o situación de su vida, siempre les hago la pregunta que he repetido antes. ¿Estás dispuesto a conocerte de verdad? Porque eso requiere responsabilidad. Responsabilidad de cómo estás caminando tu día a día para conseguir eso, todos esos objetivos y ese sueño. Porque es empezar a darte cuenta que el proceso también forma parte del regalo de la vida. Y aquí aparece algo que casi nunca nos enseñan: la constancia, la perseverancia. Porque ya no solo que consigas lo que quieras, sino también he visto personas que han venido porque han querido resultados tan rápidos que se han frustrado, porque hacen que quieran llegar hacia ese objetivo de una manera totalmente rápida y sin ningún tipo de determinación. Y es que, claro, cuando algo tarda, pensamos que no está funcionando. Pero la naturaleza nunca ha funcionado así, nunca. Porque imaginaos un árbol, también necesita tiempo para crecer. Una semilla también necesita tiempo para salir a esa luz. Y nosotros queremos florecer sin aceptar que antes hay una etapa bajo tierra. O quieres llegar a ese determinado objetivo siendo feliz y cuando llegas no lo has sido. Porque no has experimentado la responsabilidad, la constancia y la perseverancia
de trabajar plenamente y auténticamente hacia ese objetivo. Y esto también forma parte del proceso, porque nadie ve el trabajo de todas esas raíces. Solo aplauden los frutos, lo que ven. Y eso también pasa con nosotros, porque nadie ve nadie, absolutamente nadie ve todo lo que has pasado. Nadie ve las noches que te has pegado llorando, las dudas que has tenido, las veces que has querido abandonar. Solo ven el resultado. Pero la manera en la que tú has vivido todo eso cambia la manera en la que tú llegas a ese resultado. Pero tú sí que conoces ese camino para llegar, pero también deberías de conocer la responsabilidad que lleva caminar de una determinada manera u otra. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar de los demás? Es decir, cuando tú quieres conseguir un sueño, un objetivo, y te planteas llegar a esa meta, ya sea con cualquier situación que tú determines en tu vida. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar de lo que ha hecho el otro? No hace falta que me respondas, solo piénsalo. ¿Cuántas conversaciones giran alrededor de otra persona? Mira cómo lo hace, mira lo que dijo, mira lo que publicó, mira lo que lleva puesto, mira lo que ha ganado o mira lo que ha dejado de ganar, mira, ha perdido esto, ahora tiene esto, ahora tiene lo otro. ¿Y cuánto tiempo dedicas a conocerte a ti mientras estás realizando ese camino? Esto es clave. Si tú quieres construir algo, primero te tienes que conocer a ti en el camino. Porque diría que una de las mayores pérdidas de energía que tenemos en la sociedad es siempre el juicio. Cómo juzgamos lo de fuera y cómo nos juzgamos a nosotros. Y no sabemos cómo es realmente nuestra vida porque dedicamos más atención a la vida del vecino. Desconocemos muchas cosas de nosotros porque hemos dedicado más tiempo en pensar en los demás. No sabemos ni por qué reaccionamos como reaccionamos. Y entonces, claro, en todo ese camino llegan discusiones, llegan rabias, llegan enfados, llegan orgullos, llegan silencios que no sabemos gestionar. Y claro, el problema pensamos que siempre está fuera, que es la otra persona, que es esto que no ha salido bien. Pero quizá esa discusión solo ha puesto delante de ti algo que llevaba mucho tiempo viviendo dentro de ti. Entonces la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos, porque muchas veces utiliza a las personas como espejos. Y un espejo no viene a decirte, a culparte ni a atacarte, viene a mostrar. Puede gustarte o no gustarte, pero sigue siendo un espejo. Y aquí es donde muchas personas se enfadan, porque es mucho más fácil pensar el problema es de la otra persona que el problema puede ser realmente mío en cómo estoy gestionando este proceso. ¿Qué me está removiendo tanto esta situación? Porque esa pregunta exige responsabilidad. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. La responsabilidad no significa culpa, no significa que seas culpable de todo. Significa que tienes la capacidad de responder de una manera diferente y esa capacidad nadie te la puede quitar. Ahí empieza la verdadera libertad. No cuando el mundo cambia, sino cuando cambia la forma en la que tú decides caminar con él. Y llegamos a una parte que para mí es de las más importantes, porque muchas veces hablamos de la mente, hablamos de las emociones, hablamos del corazón, pero pocas veces hablamos de cómo todo esto acaba reflejándose en nuestro cuerpo. Piensa una cosa, cuando estás nervioso, ¿cómo respiras? ¿Más deprisa? Seguramente sí. Cuando tienes miedo, ¿cómo late tu corazón? Más rápido. Cuando estás enfadado, ¿cómo está tu cuerpo? Tenso. Cuando llevas semanas preocupándote, ¿cómo duermes? Peor. Entonces, ¿de verdad creemos que lo que sentimos no tiene ninguna relación con cómo vivimos nuestro cuerpo?
con cómo vivimos ese proceso hacia ese sueño y cómo estamos construyendo todos los objetivos que nos estamos planteando? Yo creo que el cuerpo tiene una inteligencia extraordinaria. Nos avisa mucho antes de que nosotros queramos escuchar. Nos avisa con un cansancio, con una tensión, con una sensación constante de no llegar, con la necesidad de estar siempre haciendo algo, porque también nos hemos acostumbrado a eso, a estar siempre ocupados. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no estás simplemente contigo? Porque eso también requiere conocerte de verdad. Estar sin móvil, sin música, sin televisión, sin hacer nada, solo contigo. Porque eso cuesta mucho. Y eso es a lo que ayudo a las personas. Lo primero, para poder alcanzar cualquier cosa que necesiten en su vida, que estén consigo mismos. Y eso cuesta, porque cuando aparece el silencio, aparece también todo aquello que llevamos mucho tiempo evitando. Y entonces volvemos a distraernos. Más trabajo, más redes, más hacer, más conversaciones. Porque hablar del vecino siempre será más fácil que mirarte a ti. Siempre. Es mucho más sencillo decir, es que esa persona es así, que preguntarte, ¿por qué me afecta tanto que la otra persona sea así? ¿Por qué me está afectando tanto que esto no esté saliendo como a mí me gusta? ¿Por qué me está afectando tanto que esta relación esté siendo así? Ahí empieza el verdadero trabajo, porque nadie puede hacerlo por ti. Y no me vale el es que soy así, o es que él o ella es así. Aquí siempre me da una cierta ligereza de sonreír, porque creo que muchas veces no somos así. Muchas veces llevamos tantos años reaccionando de la misma manera que pensamos que esa reacción somos nosotros, pero no. Una reacción aprendida no define quién eres. Una emoción no define tampoco quién eres, ni un miedo. Son experiencias, no identidades. Y cuando entiendes eso, empiezas a darte permiso para cambiar, porque si lo aprendiste, también puedes desaprenderlo. Y eso es algo maravilloso, porque significa que no estás condenado ni condenada a repetir siempre la misma historia. Significa que puedes escribir una nueva. Y aquí quiero decirte algo muy importante, que para mí es fundamental. Respeto. No hace falta que pienses como yo. No hace falta que votes lo mismo que yo. No hace falta que creas en lo mismo que yo. Es que no hace falta. Lo que sí hace falta es aprender a respetarnos. Aprender a respetar que una persona quiera crear una nueva historia, que quiera hacer un cambio, que quiera ser de una determinada manera. Porque vivimos en una sociedad donde parece que todos tenemos que convencer a alguien. Convencer de nuestra opinión, de nuestra forma de vivir, de nuestra manera de entender el mundo. Y mientras intentamos convencer, dejamos de comprender. Y eso lleva a una gran frustración. Porque mientras estás caminando hacia todos esos objetivos, sigues mirando fuera antes que comprenderte a ti y conocerte a ti. Por eso es muy importante que cuando tú quieras hacer un cambio, lo primero sea conocerte a ti. Así que comprender requiere que escuches, que no respondas a la primera de cambio, que entiendas. Y eso cuesta mucho. Significa que sigas caminando, observándote, corrigiendo, siendo entrenable, aprendiendo. Porque el universo también va a evolucionar contigo en todo lo que hagas. Porque todo, absolutamente todo está en movimiento. Todo cambia, todo se transforma. Pero ¿por qué nosotros queremos quedarnos siempre en el mismo lugar? Entonces, ¿cómo quieres cambiar si te da miedo? Así que piensa en cómo estás haciendo todo lo que quieres conseguir, cómo lo estás viviendo. Si quieres hacerlo todo de 10, vas a demostrar que puedes con todo, pero te estarás fallando, porque al final no vas a disfrutar
absolutamente de nada o acaso de la mitad de lo que consigues, porque ya estás pensando en lo siguiente o en lo que no has dejado. Entonces, intenta vivir más el día a día, conócete, porque a saber qué puede llegar mañana, pero conocerte depende hoy de ti. Así que no vivas tampoco para tener razón, vive para tener paz en todo lo que estás construyendo. Ahora sí, llegamos al final de este espacio. Fue un placer acompañarlos. Me pueden seguir en Instagram como mamen_de la cruz para más reflexiones y camino del alma. Recuerden vivir y sobre todo vivir con alma. Adiós y hasta la próxima semana.